Vamos a estudiar hoy 1 Corintios 3, continuando con nuestra serie de estudios de 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 3, versos 5 hasta el 23. Pablo nos ha estado compartiendo esta última semana acerca de los tres tipos de personas que hay. Él nos habló del hombre natural, nos habló del hombre espiritual y nos habló del hombre carnal. ¿Ok? El hombre natural, recuerden ustedes que era el hombre que ha nacido una vez, pero que no ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Recuerden ustedes, Pablo compartió eso, es decir, todos nosotros fuimos hombres naturales y todo el mundo está bajo esa condición antes de venir a Jesús. Un hombre natural es el hombre caído, es el hombre y la mujer que no ha venido a Jesucristo, que no ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y que para él las cosas de Dios le son locura, ¿verdad? El hombre espiritual, en cambio, es un hombre que conoció al Señor, que se ha sometido a Jesús, que percibe las cosas de Dios, que tiene la mente de Cristo y que además es capaz de discernir las cosas de Dios, ¿verdad? Porque está entrenado en las Escrituras, pero conoce al autor de las Escrituras, que es importante, y ha sido obediente a ellas. El cristiano espiritual no es simplemente alguien que tenga a Jesús como su Salvador, sino que además lo tiene como su Señor, que es algo muy distinto. Y ahí está la mayor diferencia con el hombre carnal. Esta iglesia, Pablo, fue súper heavy lo que les dijo. O sea, yo a ustedes, hermanos, vimos la semana pasada, les voy a hablar como a carnales, no como a espirituales. ¿Por qué razón? Porque ustedes todavía no son capaces de recibir un alimento más sólido, porque todavía son carnales, dan señales de carnalidad. Y Pablo estaba preocupado porque habían pasado 3 años y en 3 años la iglesia no había madurado, no había crecido, no estaba creciendo. Entonces, familia, es muy importante que nosotros hagamos un análisis personal de cómo estamos parados hoy respecto a nuestra relación con el Señor. Porque el apóstol Pablo esperaba que la iglesia de Corinto, que él fundó por la gracia de Dios, en 3 años rindiera fruto, que en 3 años diera señales de madurez. Pero en lugar de eso, la iglesia se mantuvo siendo niños espirituales, inmadura y carnal, porque una vida inmadura en el Señor es una vida carnal. Y el cristiano carnal es un cristiano que tiene a Jesús como su Salvador, que es salvo, pero que no lo tiene como su Señor. No se ha sometido a Jesucristo, no ha sometido su vida y todas las áreas de su vida al señorío de Jesucristo. Sigue el mismo caminando de acuerdo a sus propios parámetros. No ha sometido su vida a las Escrituras y a la palabra de Dios. Sigue viviendo conforme a él quiere vivir. Ese es el cristiano carnal, y la mayor evidencia de carnalidad en la iglesia de Corinto era que estaban divididos y estaban separados, diciendo unos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, ¿verdad? Y otros decían, yo soy de Cristo, pero no como una manera de verdad de seguir a Jesucristo, sino que yo no estoy ni ahí con los hombres. Y vamos a ver cuál es el equilibrio de esto y cómo Pablo está aquí exhortando a los hermanos de Corinto. Y vamos a leer el verso 5 hasta el verso 9 para continuar nuestro estudio, ¿ya? Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, o sea, un jardín, edificio de Dios, ¿ok? Bueno, hay varias cosas que Pablo nos menciona aquí respecto a los ministros de Dios, y es importante que nosotros lo veamos acá.
Primero, que Pablo dice que tanto él como Apolos y todos los demás, y los que trabajamos en general en la obra del Señor, somos servidores de Dios. Eso es lo primero, ¿ok? Pablo aclara esto. O sea, él dice, nosotros servimos a Dios. Nosotros no somos Dios. No somos los que hacemos la obra. Somos servidores. Somos servidores de Dios. Y según la tarea y el ministerio que Dios le entregó a cada uno de ellos, es lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Pablo dice, yo planté. Dice también, y reconoce la labor de otro hermano. Y eso es súper importante. Pablo no dice, esta es una obra mía. Pablo dice, esta es una obra de Dios, y Dios ha usado mi vida, pero también Dios ha usado la vida de Apolos, también Dios ha usado la vida de Pedro, también Dios ha usado otras personas para hacer crecer y madurar el cuerpo de Cristo. Entonces lo primero que Pablo nos dice, y él les aclara a estos hermanos, hey, ustedes que son carnales, les tengo que hablar y les tengo que decir que nosotros somos servidores de Dios simplemente. Siervos. Alguien que va abajo. No es alguien que va arriba. Es alguien que va abajo, sirviendo. Que va remando desde lo más bajo. Antiguamente en los barcos había un lugar que se llama la galera, que era como el lugar más bajito donde iban los esclavos que menos importaban. Iban remando ellos abajo. Los primeros en hundirse, cuando el barco se hundía, los primeros en morir eran los de abajo. Pablo dice, nosotros somos siervos, servidores. Simplemente somos eso. Que tenemos labores distintas, dice Pablo, sí, que hay labores diferentes en el cuerpo de Cristo. Y Pablo reconoce que él plantó la iglesia de Corinto. O sea, Dios usó la vida de Pablo para llegar ahí. ¿Se acuerdan cuando vimos la introducción, el primer estudio? Vimos que en Hechos capítulo 18, Pablo llegó a Corinto, guiado por el Espíritu Santo, se quedó allí en casa de Aquila y Priscila. El Señor le habla a su corazón y le dice que se quede allí. Y se quedó como 1 año y medio en Corinto. ¿Recuerdan ustedes eso? Por lo tanto, él puso allí, llevó el Evangelio y puso las bases en esta congregación, en esta iglesia. Entonces, Pablo reconoce que él llegó ahí guiado por el Señor y que él fue el que plantó la semilla, y él fue el que plantó la iglesia, él fue el que estableció las bases de la iglesia, él fue el que llevó el Evangelio de Cristo como servidor de Dios. Pero también Pablo reconoce la obra de Apolos. Pablo reconoce que después llegó Apolos, que regó lo que Pablo había plantado, que llevó con su elocuencia la palabra de Dios, que llevó con su elocuencia las enseñanzas de la Escritura de manera profunda, y también aportó en este punto de regar, ¿no? De más allá de plantar, ahora riega. Otra cosa importante, Pablo reconoce que si bien la obra que él hizo, la de Apolos o la de Pedro, son cosas diferentes, son una misma cosa. Es decir, son hombres que han servido al Señor simplemente, y que no porque hagan una distinta labor son más o menos. O sea, no es que sea más importante el que sembró y es menos importante el que regó. No, Pablo dice, ambos han sido usados por Dios y de acuerdo a su labor van a ser recompensados. Y esto es muy importante, familia. Cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, y esto lo vamos a ver mucho más profundamente en los capítulos 12 al 14, donde vamos a estar viendo los dones del Espíritu Santo y cómo funciona el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros ha sido puesto en el cuerpo para realizar una labor distinta, ¿no? No todos hemos sido llamados a hacer lo mismo y al mismo ministerio, ni somos llamados a hacer lo mismo. Cada uno de nosotros ha sido llamado
a hacer algo distinto, algo diferente, pero que edifica al cuerpo. Y ninguno es, dice, es menos importante, ninguna labor es menos importante que otra. ¿Ok? Pero ¿sabes qué pasaba en la iglesia de Corinto? Que había muchos hermanos, muchas personas que se habían dejado seducir por los dones del Espíritu Santo, y pese a que tenían todos los dones del Espíritu Santo, eran carnales, porque los dones del Espíritu Santo no hacen a una persona espiritual. ¿Ok? Eso tienes que sacártelo de la cabeza. Tienes que sacártelo de la cabeza. Los dones espirituales no van a ser espiritual a una persona solo porque los use, o a una iglesia solo porque los use. Una iglesia sea espiritual en la medida que crezca en el Señor, que conozca las profundidades de la palabra de Dios y practique la palabra de Dios. Y la evidencia mayor de la espiritualidad es el amor de Cristo manifestándose en tu vida. Eso es lo que Pablo nos va a aclarar. Entonces habían algunos aquí que decían, no, todos querían el don de lengua porque pensaban, ese es el más importante, y estaban súper equivocados. No era el más importante. Entonces, cuando no soy maduro, cuando soy carnal, voy a priorizar cosas que no debería priorizar. Voy a enfatizar. Cuando soy carnal, enfatizo cosas que no debería enfatizar. Pero cuando soy espiritual, voy a enfatizar lo que realmente es importante enfatizar. ¿Ok? Ahora, no hay ningún ministerio superior a otro, en el sentido, o no hay ninguna persona que es más importante que otra. El cuerpo tiene de todo y todo es importante. Y Pablo dice, bueno, cada uno ha hecho cosas distintas. Apolo hizo algo, yo hice algo, pero Apolo también está haciendo algo. ¿Ya? Ahora, tercero, y esto es súper importante de lo que Pablo nos ha compartido en estos primeros versículos que hemos leído, es que la obra es del Señor. Si tú te fijas, dice el verso 6, pero el crecimiento al final lo ha dado, ¿quién? Lo ha dado Dios. Lo ha dado Dios. Eso es súper importante, familia, entenderlo, ¿ya? Es muy importante. El crecimiento lo da el Señor. El Señor, claro, usa personas, ¿cierto?, con dones espirituales. Los dones de fundamento, por ejemplo, que no pueden faltar en la iglesia. Puede faltar cualquier otra, pero no puede faltar el pastor maestro, no puede faltar la enseñanza de las Escrituras, porque es la base. ¿Ok? El crecimiento lo da Dios. ¿Ok? Dios usa hombres, Dios usa personas, pero nunca olvidemos que esta no es obra de hombre alguno. Y eso es lo que Pablo está recalcando acá. Dice, ¿quiénes somos? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Somos colaboradores de Dios. Dice en el verso 7, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. ¿Verdad? O sea, Pablo dice aquí, miren, hermanos, ni Apolos, ni yo somos algo, sino es Dios el que da el crecimiento. Y la gloria es para el Señor. O sea, la obra de Dios, la obra acá en la iglesia en Corinto, es obra exclusiva de Dios, de su gracia, de su misericordia, que contó con la colaboración de Pablo, de Apolos y otras personas. ¿Ya? Entonces, es muy diferente decir, esta obra es del hombre, a esta obra es de Dios. La obra de Corinto y la iglesia es obra exclusiva de la gracia de Dios. Y eso es vital, es vital. La iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor. Él la compró con su sangre, no es propiedad de un hombre. Ustedes no son de Edgardo, del pastor Edgardo, ustedes son de Cristo. ¿Ok? Y hay que tener cuidado, porque hay pastores también que trabajan para su propia agenda. Hay pastores que tienen su propia agenda, quieren llegar a ser famosos, quieren llegar a hacer esto, lo otro, y tienen su propia agenda, desean ser reconocidos. Pero miremos y observemos el ejemplo del apóstol Pablo. Dice, yo trabajo para el Señor, y Pablo también trabaja por el Señor, y deseamos que Jesucristo sea glorificado. Pablo dice, yo no soy nadie, Apolos no es nadie, pero Cristo es el que da, y Dios es el que da el crecimiento. ¿Ok? Entonces,
la iglesia es fruto de Dios. El crecimiento lo da Dios. ¿Ya? Usa hombres, usa personas. Sí, claro. Pero la obra es de Dios. ¿Ok? Eso es súper importante. Entonces, por eso Pablo acá dice, Dios es el que da el crecimiento. Por lo tanto, el que planta y el que riega, es decir, Pablo, Apolos y todos los hermanos que colaboraron con Dios, eso es importante, son colaboradores de Dios y administradores de la gracia. ¿Ya? Todas esas cosas que nosotros hemos hecho, dice Pablo, Dios las usa, pero Dios es el que da el crecimiento. O sea, estos hermanos nunca iban a crecer si continuaban con la actitud de ponerse bajo personas y no bajo Jesucristo en primer lugar. ¿Ok? Otra cosa importante que Pablo dice acá es que la iglesia es labranza de Dios. Qué hermoso esto. Qué hermoso esto. Esto significa, familia, que nosotros, esta iglesia y cualquier otra que tenga a Cristo en el centro y sea de sana doctrina, simplemente es un cultivo de Dios. Es un campo. Es un campo en el que el Señor ha cultivado cada una de nuestras vidas y que Cristo y que Dios espera que demos el fruto a su tiempo. Me gusta lo que dijo el pastor Chuck Smith en el libro Porque la gracia todo lo cambia, que es un libro maravilloso. Él dijo que nosotros no somos fábrica, que Dios no ha hecho fábricas de nosotros, que nosotros fabriquemos obras, no. La iglesia y nuestra vida es un jardín, es un campo, donde Dios ha sembrado una semilla. Y para sembrar esa semilla ha usado a hombres como a Pablo, Pedro, otros pastores a través de la historia, qué sé yo. Usa hermanos para eso, sí. Pero Dios es el que ha hecho la obra. Y esa semilla sembrada en este campo empieza a crecer, empieza a dar fruto a su tiempo. El cristiano no muestra obras, el cristiano da fruto, que es algo muy distinto. Las obras son el resultado del esfuerzo humano por hacer algo. Hay una gran diferencia. Esa obra Dios no la reconoce porque es carne. Dios no la reconoce. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo voy a hacer de ti? Le dio una promesa y Abraham la creyó, ¿se acuerda? Pero pasó mucho tiempo, Dios le había prometido que le iba a dar una descendencia y no pasaba nada. Entonces, Sara ahí con Abraham, ahí le dijeron, bueno, vamos a lo mejor Dios quiere bendecir y está esperando que nosotros hagamos algo. Entonces, bueno, ¿por qué tú, Abraham, le dijo a Sara, no tienes una relación con mi sierva acá, con Agar, y ahí vamos a tener una descendencia? Entonces pasó eso y lo hicieron. ¿Y qué pasó? No era lo que Dios quería. Dios no era la manera en que Dios iba a hacerlo. Dios lo iba a hacer Él, de manera sobrenatural, sin intervención alguna de hombre. Y ahí está la gran diferencia, familia, que las obras que hacemos nosotros no son reconocidas como espirituales para Dios, porque es fruto de un trabajo humano. ¿Ok? Así que tú podrás, no, yo voy a dar mis diezmos, yo voy a esforzarme, yo voy a ir a la iglesia. Eso no va a ser reconocido si no es parte del fruto de la obra de Dios en tu corazón. Nosotros no somos fábricas, somos labranza de Dios. Somos cultivo. Nosotros vamos a dar fruto y no obras. Es una gran diferencia. ¿Y cómo vamos a dar fruto? ¿Cómo dijo Jesucristo que íbamos a dar fruto? ¿Cómo Jesús nos dijo que podíamos dar fruto? ¿Cuál es la única manera de dar fruto? Evangelio de Juan, capítulo 15. Anda ahí por un momento. Vamos al versículo 1 de Juan capítulo 15, por favor. Un momento.
Jesús habla aquí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, le dice a sus discípulos esto. Esto se lo está hablando a sus discípulos. Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Te fijas qué interesante? ¿No podemos dar fruto por nosotros mismos? Si no permanece en la vid. O sea, es imposible llevar fruto sin Jesucristo en tu corazón. Y sin someterte a Jesucristo. Es imposible dar fruto sin someterte a Jesucristo. Por eso estos cristianos de Corinto eran carnales, porque no se sometieron a Jesucristo. No se estaban sometiendo a Él. El que permaneciere en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Ok. Si tú no llevas fruto, vale la pena preguntarse, ¿en quién estoy permaneciendo? ¿Por qué no tengo fruto? Dices tú. Tal vez no estás permaneciendo en Cristo. No te estás sometiendo a Él. Dice el verso 6 de Juan 15, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, si ustedes permanecen en mí y aparte, o sea, obedecen mis mandamientos, dice Jesús, entonces pueden pedir al Padre lo que quisierais. Solo ahí, solo cuando te sometes a Jesucristo vas a entender lo que Jesucristo quiere para ti. ¿Ya? Entonces, importante, la permanencia. Mira el verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si permanecemos en el amor de Cristo, en el amor de Jesucristo, va a haber fruto, familia. Entonces, volviendo a nuestro relato, a nuestro pasaje de Corintios, somos labranza de Dios, en que Dios ha sembrado su semilla. ¿Ha usado a hombres? Sí, claro. Sí, claro, por supuesto que sí. Pero Él da el crecimiento. También dice que somos un edificio de Dios. Somos su construcción. ¿Ya? Entonces, también esto es súper importante entenderlo. Mira cómo sigue 1 Corintios versos 10 al 15 ahora. Y aquí vemos a la iglesia como este edificio de Dios. Cómo se construye. Mira, dice el verso 10. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces Pablo continúa hablándonos de esto que somos un edificio en Dios también, ¿cierto? Y en este edificio, Pablo acá nos dice que él puso el fundamento. ¿Te fijas? Dice, yo como perito arquitecto, o sea, Pablo dice, mira, Dios me usó a mí para ir y poner a Jesucristo como fundamento. Eso es lo primero. ¿Ok? O sea, en el fondo aquí hay algo importante. Un edificio, este edificio llamado iglesia, se sobreedifica en un solo fundamento. No puede haber otro fundamento, familia. No puede haber otro. Y ese fundamento es Jesucristo. La obra completa de Jesucristo en la cruz, su resurrección. Jesucristo es el fundamento. No puede haber otro. No puede haber otro. La iglesia no se sostiene sobre ningún hombre.
sobre nada humano. La iglesia que se sostiene sobre algo humano está condenada a ser carnal y a morir y a desmoronarse. Cuando una iglesia se sostiene sobre la obra de personas, muere. Muere. ¿Y qué vemos hoy día muchas veces? Programas para crecimiento, programas para esto, programas para lo otro. Y el Señor Jesucristo queda fuera. El crecimiento de la iglesia no es obra de ningún hombre. ¿Ok? Hay iglesias que quieren crecer en número. Y para eso traen un montón de cosas humanas. Para mantener y esforzarse y mantener ese crecimiento. Lo más fácil es hacer a un lado esas cosas. Es depender del Espíritu Santo, enseñando la palabra de manera sencilla, simple. El Señor va a dar el crecimiento. ¿Es lento? Sí, es más lento. Pero Dios lo va a hacer. No es obra alguna de hombre. La iglesia no se sostiene sobre hombre, sino en la obra de Cristo. Ese es el fundamento, ¿ok? Porque, fíjate tú, nosotros estábamos vacíos antes de venir a Jesús. O sea, ¿qué nosotros podemos ofrecerle a Jesucristo? Dime tú. O sea, no tenemos nada que ofrecer a Jesucristo. Pero es interesante que cuando venimos a Jesucristo, no teniendo nada, ahora podemos construir nuestra vida y edificarla en Jesucristo. No teníamos materiales, no teníamos forma de que nuestra vida se edificara, pero cuando vino Cristo a nuestro corazón, ya hay algo sobre el cual edificar nuestra vida. ¿Sobre qué base está construida tu vida, amigo, amiga? ¿Sobre quién estás construyendo tu vida? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es? A lo mejor me dice, no, Jesucristo es mi fundamento. Ok. ¿Qué dice Jesucristo en Mateo 7, 24 al 27? No lo busques, lo hemos leído muchas veces, pero anótalo si quieres. Mateo 7, 24 al 27. ¿Quién es la persona prudente? La que edifica sobre la roca, ¿cierto? ¿Y qué es edificar sobre la roca? Dijo Jesús. Era escuchar su palabra y ponerla por obra. Dice que esa persona es comparable a alguien que edificó su casa sobre la roca, que cuando vinieron los vientos, que cuando vinieron los ríos, que cuando vinieron las tormentas y tempestades propias de la vida, que vienen a toda persona, las enfermedades son para cristianos y no cristianos. La muerte va a llegar a cristianos y no cristianos. El cáncer va a llegar a cristianos y no cristianos. La pandemia llega a cristianos y cristianos. Hay miles de cristianos en los hospitales. Pero ¿dónde va a estar nuestra vida cuando eso pase? ¿Dónde está nuestra vida hoy? En la calma de tu casa, en la tranquilidad de tu hogar. Tal vez no tienes ningún problema, pero ¿dónde está tu vida? Si tu vida no está fundada en la roca, si Cristo no es el fundamento de tu vida se va a venir abajo al primer viento que sople. Jesucristo dice que tenemos que no solo oír su palabra. Dice que el que oye mis palabras y las hace, le compararé a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Es que el otro también escuchó la palabra de Jesucristo. También la oyó, sí, como tú. Tal vez está escuchando todos los estudios. Pero la diferencia lo marcó en que no creyó la palabra porque no la practicó. Si es un tema de creer. Cuando tú crees a Jesucristo, crees lo que Él dice. Pero cuando no crees realmente, de repente igual te tienes que cuestionar eso. Bueno, si yo no estoy creyendo las palabras, o sea, si yo no estoy obedeciendo a Cristo, a lo mejor es porque yo no le creo, pues. No creo que lo que Él me diga es verdad en su palabra. ¿Cierto? Entonces, edificar nuestra vida en Jesús significa poner a Jesús y su palabra como la base desde donde yo construyo mi vida.
Y esto es tan vital, familia. Es tan vital para mi vida y para la vida de iglesia en general. Porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie lo puede colocar. El catolicismo dice que Pedro, no es Pedro. Porque la iglesia no puede sostenerse sobre una persona. La roca no es Pedro. La roca es la declaración que hizo Pedro. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue la declaración que hizo Pedro? Le dijo a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Sobre lo que dijiste, Pedro, no sobre Pedro. Sobre la declaración de Pedro. Porque la iglesia no puede sostenerse en hombre alguno. Y lo está ratificando Pablo. Aquí dice ningún hombre. Se puede edificar la iglesia sobre ningún hombre, sino Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. La iglesia no se sostiene sobre hombres. Por esa razón no se sostiene ni sobre Pedro, ni sobre Pablo, ni sobre Apolos, ni sobre nadie. Se sostiene sobre Cristo. ¿Sobre quién estás edificando tu vida? ¿Sobre quién? ¿Es Jesús el fundamento de tu vida? ¿Sabes qué? Tal vez eres cristiano, eres un cristiano, sí, pero no estás creciendo como lo vimos la semana pasada. Y no creces simplemente porque el fundamento de tu vida no está en Jesús. Por eso tu vida tambalea a cada rato, tambalea y es así. Porque tienes a Jesús como tu Salvador, pero no lo has tenido como tu Señor. ¿Ok? Entonces, ¿sobre quién estamos edificando nuestra vida? No puede haber otro fundamento, sino es Jesucristo. Desde ahí se edifica todo, mi vida y la iglesia en general, ¿ok? Este edificio llamado iglesia comienza con esta base, con Jesucristo. Ahora, Dios en su gracia ha usado a personas como Pablo, ¿cierto? Y como tantos otros también alrededor de la historia, o sea, ¿cierto? O sea, por eso Pablo dice: conforme a la gracia que Dios me ha dado. Conforme a la gracia que Dios me ha dado. No conforme a mí, sino a la gracia de Dios permitió que Pablo pusiera el fundamento, que era Jesucristo, no es otro. ¿Ok? Dios usa personas para esta tarea de sobreedificar. ¿Ya? En este edificio. Siempre sobre el fundamento de Cristo. Nunca se debe quitar ese fundamento. Pero cada uno es llamado a sobreedificar en Jesucristo. ¿Y sabes qué? Llama la atención la palabra cada uno o alguno, que se menciona varias veces acá. Fíjate tú. Dice el verso 10: cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno. ¿Ok? Luego el verso 13 dice: la obra de cada uno. Otra vez, cada uno. Muy importante. Luego dice el verso 13, dos veces dice, al final, la obra de cada uno, otra vez, tercera vez. El verso 15 dice, el verso 14, si permanece la obra de alguno, otra vez. El verso 15, si la obra de alguno, otra vez. ¿Te fijas? Se repite mucho, cada uno, alguno, ¿por qué? Porque todos somos llamados a sobreedificar sobre Cristo. Cada uno de nosotros ha sido llamado a eso. Todos tenemos un lugar en esta sobreedificación. Somos llamados a sobreedificar en Cristo. Es decir, tenemos una posición en la iglesia. Dios nos ha dado un ministerio, nos ha dado una parte en el cuerpo. Repito, vamos a ver más eso en el capítulo 12 al 14 de 1 Corintios. Pero es súper importante entender aquí que estas obras, podríamos decir, esta forma en que yo sobreedifiqué, voy a tener que dar cuentas a Jesucristo, ¿ok? Cada uno de nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo.
Y allí, entonces, dice Pablo acá, serán probadas, pasará por fuego todo lo que hicimos para sobreedificar. ¿Ok? Será pasado por fuego. Fíjate que hay algo importante, quiero que aclarar esto. No dice que nosotros vamos a ser pasados por fuego. Dice que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. ¿Ok? Y eso es súper importante porque este juicio ante el trono, ante el tribunal de Cristo no es para condenar al cristiano. No, nosotros ya no somos condenados. Y tenemos que tener cuidado porque a veces pensamos, caramba, vamos a llegar al cielo. ¿Y qué esperamos que pase en el cielo? A ver, sinceramente. Yo he conversado con muchos cristianos que tienen miedo. Pues dice, ay, voy a llegar al cielo y me van a preguntar sobre lo que hice y la cosa. Mira, tranquilo, ¿ok? Eso como primera cosa, tranquilo. ¿Qué crees tú que va a pasar cuando tú llegues al cielo? ¿Qué crees que va a pasar? ¿A quién vas a ver? En primer lugar, a Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué crees tú que va a hacer Jesucristo cuando te vea? ¿Qué crees tú que va a hacer? ¿Te va a dar la bienvenida? Va a estar con sus brazos abiertos y va a decir, oh, hermano, bienvenido hijo, bienvenido, ven, adelante, padre, mira, te presento, aquí está mi hijo, aquí está tu hijo, mira, yo lo santifiqué, yo limpié sus pecados, yo lo limpié de todo, mira, aquí está tu hijo, limpio, santo, delante de ti. Adelante, hijo, adelante, coheredero, adelante. Eso va a pasar. Va a ser genial. ¿Ok? Ahora, en el tribunal de Cristo, ¿qué va a pasar entonces? No es una instancia para condenar. Simplemente lo que hicimos por Cristo para sobreedificar sobre el fundamento, ¿cierto? Va a ser probado. Esas obras van a ser probadas. A ver, bueno, serviste en la iglesia, te enseñaste la palabra, en mi caso, vamos a ver, porque vamos a probar esa obra, a ver, va a ser pasada por fuego. Y si las motivaciones o fueron las correctas, decir, muy bien, ok, toma, ahí tienes tu recompensa. Si el fuego la elimina y no queda nada, decir, bueno, no tiene recompensa, pero adelante, amigo, adelante, coheredero, pasa, adelante, ok. El tribunal de Cristo no es para condenación. Van a ser probadas nuestras obras, no nosotros. ¿Se entiende? Súper importante eso. Pero sí, se te va a preguntar, o sea, tus obras van a ser pasadas por este fuego, de acuerdo a lo que tú estás haciendo para Cristo, de acuerdo a cómo está tu corazón y cuáles son las motivaciones por las cuales tú estás haciendo esas cosas. ¿Ok? Por eso dice que el fuego revelará por qué hice lo que hice, por qué tomé un discipulado, por qué no lo seguí, por qué enseñé la palabra, cuál fue el motivo, por qué di, por qué hice lo que hice. El fuego va a probar esas motivaciones. Si permanece esa obra que se sobreedificó, hay recompensa. Si no, vas a pasar a ser salvo. Bueno, eres salvo, aunque simplemente no vas a recibir nada, ¿verdad? Pero esto es individual. Esto no depende de lo que hizo el otro por mí, no, es individual. Tú vas a responder por lo que Dios te ha llamado a hacer a ti. Y tú tienes un lugar en el cuerpo de Cristo. Si no lo estás ocupando, por eso, mira, por eso, familia, es tan importante pertenecer a una iglesia local. ¿Ya? Y esto es lo que le decía adelante yo del equilibrio perfecto. Porque hay personas que dicen, no, yo soy de Cristo nomás. Yo soy de Cristo nomás, no soy de ninguna iglesia. Eso no es algo maduro. Yo soy de Cristo, sí, soy de Cristo. Pero Cristo me ha llamado a estar en una iglesia local, ocupando el lugar que Él quiere que ocupe, en este cuerpo. ¿Y por qué yo estoy en Calvary Chapel? Porque
porque estoy de acuerdo con la doctrina de Calvary Chapel, tan simple como eso. Calvary Chapel es un instrumento, como otra iglesia también es un instrumento, pero yo estoy de acuerdo con la doctrina de Calvary Chapel y por eso estoy acá. Y es súper importante que si tú estás entre nosotros, conozcas de nosotros y sepas quiénes somos. Y si el Señor te ha llamado a esta iglesia local, tú puedas ser parte del cuerpo y puedas disponerte a servir en este cuerpo de Cristo, en esta parte del cuerpo. Pero cada uno va a rendir esa cuenta de sus obras, no nosotros, de las obras, ¿ok? De lo que hicimos. Entonces, todo eso va a ser probado. Ahora, versos 16 y 17 también nos muestran nuestras vidas como templo de Dios, o la iglesia como un templo de Dios. Verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, somos labranza de Dios, ¿cierto? Un jardín. Somos edificio de Dios y también somos templo de Dios. ¿Ok? Ahí están las tres cosas. Respecto al templo de Dios, vamos a profundizar más cuando lleguemos al capítulo 6, versos 19 y 20, porque ahí nos va a hablar un poco más de lo que significa que nosotros como cristianos seamos templo del Espíritu Santo. ¿Ya? Pero básicamente significa que el Señor mora en nuestro corazón y que nuestra vida ha sido comprada por Él, a precio de sangre. Por lo tanto, nosotros somos de Cristo, somos de Él, somos su templo, somos el lugar donde Jesús mora, ¿ok? Y la iglesia también es su, entre comillas, templo, ¿ya? Es el lugar donde también Dios se mueve. Jesucristo se mueve, Jesucristo es la cabeza de este cuerpo, de esta iglesia, llamada Iglesia de Jesucristo, en la cual Jesucristo se mueve, ordena, opera. ¿Ok? Entonces, también somos templo de Dios. La iglesia, nosotros como cristianos, y la iglesia es como el templo de Dios, porque Dios se mueve en medio de su iglesia hoy en día. ¿Ok? Entonces, ahora acá hay una advertencia. Ojo con esa advertencia. Dice el verso 17, si alguno destruyera el templo de Dios. ¿Qué heavy es eso? Llevándolo como a la práctica, como algo más entendible. En el Antiguo Testamento está la historia de Israel, ¿cierto? Ellos construyeron Salomón construyó el templo del Señor. Cuando Israel espiritualmente anduvo mal, ¿qué pasaba con el templo? Normalmente el templo, los servicios del templo se rebajaban, se dejaron ingresar. Imagínate que en tiempos de algunos reyes se dejaban, hacían cultos a Baal en el templo de Dios y se empezaba a destruir, hasta que finalmente una nación externa vino y destruyó totalmente el templo y se llevó a todos cautivos. Ese fue el paso final, ¿se acuerdan cuando estudiamos Reyes? De algo que venía ya desde tiempo, ¿cierto? Un pueblo que se fue del Dios verdadero a los dioses paganos, y no fue de un día para otro, fue un proceso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el punto? Que nosotros podemos destruir esta relación hermosa que tenemos con Dios. Podemos destruir el templo tomando malas decisiones en nuestra vida respecto al Señor, abandonando al Espíritu Santo, contristando al Espíritu Santo, viviendo nuestra vida a expensas del Señor Jesucristo. Y puede llegar el momento en que no nos demos ni cuenta, cuando el Señor, ya su Espíritu Santo, ya no hay convicción del Espíritu Santo cuando pecas, ya no hay nada de eso, porque ya pasaste un tiempo abandonando a Cristo.
Y tal como Saúl, que no se dio ni cuenta, perdón, como Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Él tenía el Espíritu del Señor sobre él, pero no se dio ni cuenta cuando ya no lo tenía. Porque él empezó a vivir su vida carnal. Hay una advertencia aquí. Si nosotros destruimos el templo de Dios, o sea, si nosotros nos destruimos nuestra relación con el Señor, Dios le destruirá a él. Es heavy, ¿no? Si tú destruyes la comunión de la iglesia de Cristo, también esto es algo importante. Cuidado. Cuidado con eso. Somos llamados a guardar esta relación con el Señor. Somos llamados a guardar nuestra relación con Él. Si destruimos su iglesia, quitando el fundamento, quitando y dividiendo, viviendo carnalmente, vamos a ser responsables de eso. Destruir la obra de Dios es algo que de lo cual debemos cuidarnos y guardarnos. Que no seamos esos instrumentos que destruyen la obra de Dios, familia. Al contrario, que seamos esos instrumentos que podamos ser usados por Dios para edificar, no para destruir la obra de Dios. Que seamos esos instrumentos listos y dispuestos para edificar y no para destruir. Finalmente, vamos a ver los versos 18 al 20. Es un llamado a dejar la insensatez de la sabiduría humana y a someterse a Jesús. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. O sea, en palabras simples, Pablo dice: no te creas el cuento. Y como decimos en buen chileno, no nos creamos el cuento. Los corintios estaban creyendo el cuento. Ellos estaban autoengañándose, diciendo: oh, somos sabios nosotros. Pero el llamado que les hace Pablo es: ustedes que dicen ser sabios, háganse ignorantes. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es eso! Porque hay algo importante, familia. Al venir a Jesús, ¿qué podría yo enseñarle a Jesús? ¿Qué podría enseñar? ¿Qué le puedes enseñar tú a Jesús? Al contrario, yo debo ser enseñado por Él. Yo lo necesito a Él. Y para que Él me enseñe, debo de hacerme ignorante. Debo tener esa actitud de decir: ¿sabes, Jesús? Ok, todo lo que yo traigo de mi vida, todo lo que traigo de mi pasado, todo lo que yo ahora lo dejo en tus manos, y ahora tú enséñame. Tú enséñame. El mundo me dice que yo tengo que odiar a mis enemigos y los tengo que golpear, pero tú, Jesús, ahora me enseñas que los tengo que amar. Enséñame. Enséñame, Jesús. Y Pablo tiene esta actitud, porque Pablo era un hombre carnalmente sabio, muy sabio carnalmente, muy instruido. Pero cuántas cosas, dijo Pablo, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y todo lo que ahora, lo que tengo en la carne, lo tengo por basura, porque ahora yo quiero y amo a Cristo. Realmente. Y quiero que Cristo me en mi vida. Y quiero que Él me enseñe. Pero Él no puede enseñar a un corazón cerrado. Un corazón que dice: no, yo tengo la razón. Yo no puedo enseñarte. Lo lamento. Jesucristo te va a enseñar cuando tú dejes que Él te enseñe. Tienes que declararte incompetente. No ser orgulloso.
Versículos 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, Pablo acá está como un poco cerrando como un poco el tema de la división. Y es como diciendo, ¿sabes qué? No se gloríen en los hombres. Gloríense en Cristo, en lo que Él está haciendo. Fíjate que hay algo importante, y esto es lo que le hablaba un poquito delante del equilibrio. Las personas que Dios usa deben ser respetadas y amadas, pero nunca deben ocupar el lugar de Jesús. ¿Ok? No significa que yo vaya a decir, no, yo sigo a Cristo, como esas personas orgullosamente dicen, no, yo sigo a Cristo, no sigo al hombre. No, el Señor te ha dejado bajo un pastor, bajo una persona, un pastor. Y si tú no lo tienes, ojo, estás mostrando que eres carnal. Dios ha dejado pastores y maestros para que tú te sometas a ellos y los ames. Yo también tengo el mío y los míos. ¿Ok? Y eso es súper importante de respetar y amar a los hombres que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero lo que no debes hacer es que ellos ocupen el lugar de Jesucristo, ¿ok? La iglesia existe por Jesús, para Jesús y para la gloria de Jesús. Entonces, estos hermanos que estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, perdieron de vista lo trascendente. Sacaron a Cristo del fundamento y pusieron a un hombre. ¿Ok? Y se estaban agrupando en torno a una persona. Si hay que agruparse en torno a alguien, que sea en torno a Jesús. ¿Ok? Que sea eso. Si vamos a buscar personas para agruparnos, que sea en torno a Jesús. Eso es súper importante, familia. Que sea en torno a Cristo. El fundamento de nuestras vidas y el fundamento de la iglesia. El fundamento sobre el cual nuestras vidas deben de edificarse y el fundamento sobre el cual la iglesia debe edificarse. Gracias a Dios por la vida de Pablo, por la vida de Apolos, por la vida de Pedro, por la vida de Chuck Smith, por la vida de Pastor Raúl Riz, por la vida de los pastores. Gracias a Dios por ellos. No desprecies lo que han hecho ellos, pero acuérdate de algo, no lo han hecho ellos. Es la obra de Dios en ellos y en nosotros. ¿Ok? Respetemos a los hombres que Dios ha usado, amémoslo, pero que Cristo siempre sea el fundamento sobre el cual edificamos nuestra vida y la iglesia se edifica también. Vamos a orar, familia.